Función de transferencia. Una función de transferencia se utiliza para describir el comportamiento dinámico de un sistema, el cual puede ser físico o no físico. Dentro de los físicos está el sistema mecánico, el sistema eléctrico, el sistema térmico o el sistema biológico. Ejemplos de sistemas no físicos pueden ser el sistema social o el sistema económico, entre otros. Cuando se representa un sistema mediante ecuaciones, se obtiene un modelado matemático, y el modelado matemático puede estar referido a diferentes dominios. Por ejemplo, cuando hablamos del dominio del tiempo, tenemos funciones que varían respecto al tiempo, o en el dominio de la frecuencia, que son variables que dependen de la variable compleja S y se utiliza la transformada de Laplace. Existen modelos matemáticos que también se representan con vectores. En fin, dependiendo de la aplicación se puede escoger uno u otro marco de referencia. O sea que para un mismo sistema pueden existir diferentes enfoques. Un sistema es la interconexión e interacción de varios elementos que realizan un fin común. Para poder describir una función de transferencia se deben de cumplir algunas propiedades básicas, como lo son linealidad e invarianza en el tiempo. Estas dos propiedades describen los sistemas que se denominan LTI, sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Además, se tiene en consideración una tercera propiedad que es la causalidad. Recordaremos brevemente a qué se refieren cada una de ellas. Los sistemas que son lineales obedecen al principio de superposición, o los sistemas que obedecen al principio de superposición son lineales. Con una se establece la otra. ¿Pero qué quiere decir esto de linealidad? Supongamos que tenemos un sistema que realiza una transformación sobre la entrada. Es decir, que si en la entrada aplicamos una función x1, vamos a obtener una salida y1. Si esta entrada la escalamos por un factor constante alfa1, entonces la salida se escala por el mismo factor alfa1. Ahora, si aplicamos una entrada distinta, digamos x2, vamos a obtener una salida y2, que si a su vez la escalamos por otro factor alfa2, entonces tendremos un conjunto de entradas y salidas. Ahora, si combinamos una tercera entrada que sea x3, pero que sea la combinación lineal de la entrada anterior, es decir, alfa1 con x1 más alfa2 con x2, entonces si las salidas individuales se suman y se obtiene el mismo resultado que si se aplicara simultáneamente una entrada x3, tendremos una salida y3, y si corresponde a la suma individual, entonces se dice que el sistema es lineal. En este caso, nuestra salida y3, que es la suma de las dos salidas individuales, sería alfa1 y1 más alfa2 y2. Si ambas expresiones son iguales, entonces se dice que el sistema es lineal. Para entender la invariancia en el tiempo, consideremos un sistema el cual realiza una transformación sobre la entrada. Esta transformación no necesariamente tiene que ser lineal, pero si aplicamos una entrada x de t, obtendremos una salida y de t que es igual a la transformación de la función de entrada. Ahora, si esta entrada se aplica en un momento específico de t igual a 0, entonces se obtendrá una respuesta en el mismo instante, es decir, para t igual a 0. Ahora, si la entrada se desplaza por una cantidad a la izquierda o a la derecha, entonces si la salida también se desplaza por la misma cantidad, entonces se dice que el sistema es invariante en el tiempo. El desplazamiento puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, en adelanto o en atraso. Si en cualquier caso la salida corresponde al mismo desplazamiento que la entrada, entonces se cumple el principio de invarianza en el tiempo. Finalmente, el concepto de causalidad se refiere a sistemas cuya salida y de t depende únicamente de valores actuales
o pasados. Es decir, cuando se tiene una función que varía con el tiempo, para cualquier instante t, el valor de esa función únicamente depende de valores presentes o pasados y nunca de valores futuros. Y esto se cumple perfectamente para los sistemas físicos que son analizados aquí. Un sistema lineal e invariante en el tiempo queda representado por las ecuaciones diferenciales. En el sistema la entrada es x y la salida es y. Si existe una relación directa de y con x, entonces se tiene una relación simple que no representa ninguna ecuación diferencial, pero los sistemas no son así de sencillos y generalmente tienen al menos una derivada, es decir, que además de la entrada x puede existir una derivada. De la misma manera, la y, que es la salida, puede tener la derivada también. Incluso puede haber derivadas de orden superior en la entrada y en la salida. Si los coeficientes que multiplican a estas variables de entrada y salida son constantes, corresponde a un sistema lineal. Podríamos decir que la entrada x se multiplica por un coeficiente bm, que su derivada se multiplica por un coeficiente bm-1, etc. El último término será el coeficiente b0, que multiplica a la mésima derivada de x. Por otro lado, respecto a la variable y, se multiplica por un coeficiente an, que es constante. La primera derivada puede ser multiplicado por an-1, la segunda derivada por an-2, de tal modo que si n es mayor o igual a m, entonces se tiene una función propia. Al obtener la transformada de Laplace de toda esta función, se puede obtener una relación importante, que es lo que define una función de transferencia. Además, considerando que todas las condiciones iniciales son 0, se define la función g de s como, textualmente hablando, la transformada de Laplace de la variable de salida dividida entre la transformada de Laplace de la variable de entrada. Es decir, solo una variable se elige de todo el sistema, tanto de entrada como de salida. Y de esta manera se describe la función de transferencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo. La función de transferencia es un modelo matemático que representa la dinámica y es un conjunto de ecuaciones que interactúan entre sí y que nos dan más o menos precisión dependiendo de la aplicación. Puede haber varios modelos que representan un mismo sistema según la perspectiva de análisis. La dinámica se describe mediante ecuaciones diferenciales propias del análisis del modelo. Por ejemplo, los sistemas mecánicos utilizan las leyes de Newton, los sistemas eléctricos las leyes de Kirchhoff. Si no se conoce la función de transferencia de un sistema, se puede determinar experimentalmente al aplicarle algunas funciones de prueba. Bueno, estamos listos para obtener la función de transferencia de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo.